Estás perdiendo porque estás pensando en pequeño, no porque el mundo sea injusto, no porque te falten oportunidades, no porque naciste en el lugar equivocado o en el momento equivocado, sino porque en algún punto de tu historia creíste la mentira de que debías conformarte. La mayoría vive como si soñar en grande estuviera prohibido, como si existiera una fuerza invisible susurrando al oído. No desees tanto, no te atrevas a querer más. No cruces los límites. Te enseñaron a reducir tu luz para caber en espacios pequeños. Desde temprano te dijeron que no incomodes, que no cuestiones, que no destaques demasiado. Y eso echó raíces silenciosamente. Ahora trabajas en silencio, sueñas en silencio, sufres en silencio, porque pensar en grande parece arrogancia, parece imprudente, parece imposible. Pero aquí va la verdad brutal en pensar. En pequeño no te protegen, te condena. Es la prisión cómoda donde se esconde la mayoría. Es el atajo hacia una vida tibia, un futuro sin fuego, un legado olvidado. Mira a tu alrededor. Cada gran conquista nació de una mente que se atrevió a pensar diferente. Edison fracasó 1000 veces antes de iluminar el mundo. Ford fue ridiculizado por imaginar un auto para las masas. Disney quebró antes de transformar sueños en imperios. No eran especiales, pero pensaban en grande, pensaban más allá. Se negaron a aceptar la realidad que tenían, porque la visión que llevaban dentro era más real que los hechos frente a ellos. La mente es la cuna del imperio o la tumba de la ambición. Todo depende de la semilla que plantes ahí. ¿Y tú? ¿Qué estás regando? ¿Miedo o fe? ¿Duda o visión? ¿Conformismo o grandeza? Estás perdiendo porque tu mentalidad es del tamaño de tu zona de confort. Estás tratando de cambiar tu vida sin cambiar tu forma de pensar. Y eso es como querer cosechar sin sembrar, como exigir la cima de la montaña sin dar el primer paso. La mente pequeña busca seguridad, la mente grande busca propósito, y el mundo real recompensa a los valientes, no a los prudentes, no a los que esperan, sino a los que toman lo invisible y lo moldean con sus propias manos. Tú llevas en el pecho un llamado hacia algo más. Lo sientes en noches silenciosas, en los momentos en que el mundo se ralentiza y el alma habla. Sabes que naciste para algo más grande, pero esa conciencia asusta, porque exige responsabilidad. Pensar en grande es peligroso, porque cuando admites que eres capaz de más, ya no hay excusas. Ya no puedes culpar a tus padres, a la crisis, al gobierno o al algoritmo. Miras al espejo y ves al arquitecto, al creador o al traidor de tu propio destino. El mundo ya tiene suficientes conformistas. Lo que falta son visionarios dispuestos a pagar el precio. Y el precio es alto. Cuesta disciplina, enfoque, noches sin dormir, decisiones difíciles. Pero lo que cuesta más es el arrepentimiento. El que piensa en pequeño cuenta centavos, mientras el otro construye legados. ¿Quieres saber por qué estás estancado? Porque te estás moviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo, como si la vida fuera un ensayo, como si el mañana estuviera garantizado. Pero la verdad es esta: estás en un juego con tiempo limitado, y cada minuto que piensas en pequeño, desperdicias una oportunidad de ser eterno. No eterno en cuerpo, sino en las huellas que dejas, en la vida que tocas, en la llama que enciendes en otros. La claridad es el primer paso de la revolución interna. Necesitas decidir, con una convicción brutal, qué quieres de la vida, no lo que es aceptable, no lo que es realista, sino lo que tu alma grita. Cuando haces callar el ruido del mundo, el universo responde a la certeza, no a la duda. No puedes atraer grandeza si estás confundido entre la comodidad y la misión. Piensa en Carnegie, un inmigrante pobre, trabajando 12 horas por día, pero con una visión de construir más que riqueza, de levantar puentes, fundaciones, ideas que sobrevivieran al cuerpo. Él no preguntó si era posible. Él decidió, y entonces hizo todo lo necesario. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para decidir? ¿La aprobación? ¿De quién? Necesitas romper el contrato silencioso que hiciste con la mediocridad, ese pacto invisible
de no molestar, de seguir la línea, de ser suficientemente bueno. Fuiste creado para más, pero necesitas convertirte en alguien capaz de sostener ese más. Visión sin ejecución es ilusión. Deseo sin acción es fantasía. Si tu mentalidad no cambia, tu realidad no se moverá. Despierta. No estás aquí para repetir ciclos. No fuiste creado para sobrevivir a las semanas, esperando los fines de semana, soñando con vacaciones. Estás respirando. Visión sin ejecución es ilusión. Deseo sin acción es fantasía. Si tu mentalidad no cambia, tu realidad no se moverá. Estás aquí. Y eso ya es un llamado. Todo empieza en la mente. Y la mente solo se expande cuando comienzas a cuestionar tus propios límites. No los que el mundo impuso, sino los que tú mismo refuerzas, día tras día, al pensar en pequeño. La mayoría vive como si lo imposible fuera natural y lo extraordinario privilegio de unos pocos. Pero lo imposible es solo aquello que aún no te has atrevido a intentar con fuerza total. Lo extraordinario no nace en la cuna del talento, nace en el fuego de la decisión. La decisión de expandir la mente hasta que ya no acepte límites pequeños. ¿Crees que Henry Ford creó un imperio porque sabía todo sobre motores? No empezó sin nada, salvo una idea clara, una obsesión y una negativa absoluta a aceptar el no como respuesta. Mientras los ingenieros decían que su sueño era inviable, él decía, construyanlo de todas formas. Mientras la lógica gritaba que era imposible, su fe susurraba sigue. Y así revolucionó la industria. No porque tenía los recursos, sino porque su mente ya vivía en la realidad futura que se negaba a abandonar. Pensar en grande es eso, es vivir dentro de una visión tan fuerte, tan vívida, que el presente se doblega ante el futuro. Pero tú estás atrapado en repeticiones, atrapado en metas pequeñas para no frustrarte, atrapado en expectativas bajas para no decepcionarte, atrapado en excusas bien elaboradas que te mantienen exactamente donde estás. Has sido domesticado, te enseñaron a vivir de forma funcional, predecible, segura. Pero la seguridad es una prisión disfrazada, es la comodidad que debilita, es el refugio que impide que vueles. La mente pequeña teme equivocarse, la mente grande teme no intentarlo. La mente pequeña evita el dolor, la mente grande busca el crecimiento, aunque venga con dolor. Y tú necesitas decidir. ¿Quieres seguir perdiendo ante tu propia mediocridad? ¿O vas a empezar a luchar contra lo pequeño que hay en ti? Porque dentro de ti hay algo que aún no ha nacido, una fuerza bruta, un genio dormido, una visión ahogada, y esa versión solo despertará cuando dejes de hacer pactos con tu debilidad. Esa transformación comienza con claridad. La claridad es lo que separa a los vagabundos de los visionarios. La claridad es tener un blanco tan definido que cada acción, cada palabra, cada decisión se alinea con él. No puedes seguir disparando a ciegas y esperar dar en el destino. No puedes seguir diciendo algún día y esperar que la vida te empuje. Los grandes logros requieren grandes intenciones y toda gran intención comienza con un compromiso radical con quien deseas convertirte. No necesitas un plan perfecto. Necesitas una visión lo suficientemente poderosa para sobrevivir al caos. Porque el caos vendrá. La resistencia vendrá. Pero si tu visión es más fuerte que las circunstancias, ganas. Piensa en Abraham Lincoln. Perdió múltiples elecciones. Fue ridiculizado, enterrado por la crítica. Pero su visión era clara. Liberar al pueblo. Unificar una nación. Y nada menos absolutamente nada pudo detenerlo. Porque ya había decidido internamente quién era. Y no existe fuerza mayor que un ser humano convencido de su misión. Esa es la clave. Convicción. Necesitas dejar de pedir garantías y empezar a ofrecer compromiso. La vida no va a darte señales. Va a probar tu coraje. Va a presentarte puertas cerradas y esperará para ver si insistes o te rindes. El mundo se inclina ante quien se niega a retroceder, quien despierta con propósito, quien habla con intención, quien actúa con urgencia. Pero si aún vives con la mentalidad de espero que funcione,
ya has perdido. Porque el universo no responde a esperanzas vagas, responde a la certeza. La certeza de que naciste con un fuego específico, de que tu vida no es un accidente estadístico, sino un proyecto divino. Y ese proyecto exige disciplina. La disciplina no es castigo, es el puente entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a pagar para lograrlo. La disciplina es decir no a la distracción, es sacrificar el placer inmediato por un futuro innegociable, es entrenar tu mente como un guerrero entrena su cuerpo. ¿Quieres riqueza, libertad, impacto? Entonces, necesitas construir la estructura mental capaz de sostener todo eso. Porque sin estructura, el éxito te hunde. Sin preparación, la victoria te corrompe. Por eso el camino es difícil, porque está forjando el recipiente, está siendo moldeado para algo más grande. Y pensar en pequeño ralentiza ese proceso. Pensar en pequeño es como avanzar con el freno puesto. Te mueves, pero nunca vuelas. La acción es el próximo paso inevitable, porque puedes visualizar, declarar, escribir, pero si no actúas con brutal consistencia, nada cambia. La acción es la prueba del deseo, y quien realmente quiere actúa incluso con miedo, incluso cansado, incluso cuando nadie lo ve. Estás esperando el momento perfecto, pero el momento perfecto es ahora, porque ahora es todo lo que tienes. Ahora es donde plantas la semilla de tu revolución personal. Si estás respirando, entonces estás en el juego. Y si estás en el juego, juega para ganar, no con arrogancia, sino con reverencia por la oportunidad de estar aquí. Ahora, con la posibilidad de escribir una historia digna de ser recordada, gratitud. Pero no el tipo de gratitud pasiva que te adormece, no esa que dice Anja, es suficiente. No necesito más, hablo de la gratitud consciente, esa que te recuerda de dónde vienes y te empuja hacia donde aún no has llegado. La verdadera gratitud no te acomoda, te despierta, te muestra que todo lo que tienes hoy, un día, fue un sueño. Te muestra que el aire que respiras, la mente que posees, el corazón que late en tu pecho, son activos poderosos, herramientas por las que millones darían todo por tener, y tú las tienes ahora. Entonces, la pregunta no es, ¿por qué no tengo más? Es, ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? Porque si no valoras tu propia vida con intensidad, vas a delegar tu responsabilidad, culpar al destino, esperar que alguien venga a salvarte. Pero nadie viene. Y eso es liberador, porque significa que todo, absolutamente todo, depende de ti, de cómo piensas, de lo que crees que es posible, de lo que decides tolerar o romper. Estás perdiendo porque tu vara está baja. Mides tu vida con base en lo que ves en los demás. Comparas tu camino con la meta ajena. Te limitas porque olvidaste mirar hacia adentro y ver el coloso dormido que eres. Crees que estás luchando contra el mundo. Pero la batalla es interna. Estás luchando contra tu versión débil, contra la voz que te sabotea, contra los hábitos que te arrastran hacia lo pequeño. Y eso exige resiliencia. El arte de continuar incluso cuando todo dice que te detengas. La resiliencia es la madre del éxito, porque habrá días en los que todo se derrumba. Y en esos días no será la motivación lo que te sostenga, será el propósito. Y el propósito no se encuentra. El propósito se construye con intento, con error, con silencio, con largas madrugadas donde nadie aplaude, nadie entiende, nadie valida. Pero tú sigues, porque hay algo dentro de ti que arde más que el miedo. Thomas Edison no creó la bombilla porque era terco. La creó porque su visión era más grande que el juicio ajeno. Fueron más de 1000 intentos, 1000 fracasos. 1000 aún no. Y cada uno fue un ladrillo, un paso, un ajuste. No estás fallando.
Estás forjándote, estás recolectando datos, aclarando rutas, haciéndote más fuerte. Pero eso solo vale si continúas. Si resistes al desánimo, al ruido externo, a la duda interna, si entiendes que cada dificultad es una pregunta que la vida te hace. ¿De verdad quieres esto? ¿O era solo una fantasía bonita? Y cuando respondes con acción, con valentía, con consistencia, empiezas a moldear un nuevo yo. Un yo que ya no cabe en los pensamientos viejos. Un yo que mira hacia atrás con compasión, pero nunca con nostalgia. Porque el pasado no define, solo prepara. Por eso el aprendizaje debe ser constante. Aprender no es un lujo, es supervivencia. En un mundo en cambio constante, la mente que no se adapta es enterrada viva. Y si quieres pensar en grande, necesitas aprender como los grandes. Con humildad, con curiosidad, con hambre. Lian estudia, observa. No solo para acumular información, sino para transformar tu identidad. Porque tu identidad es la raíz de todo. Actúas según quien crees que eres. Si crees que eres pequeño, limitado, destinado a lo común, todo lo que hagas será limitado. Pero si cambias tu creencia, cambias tu destino. Puedes nacer pobre, roto, sin que nadie crea en ti. Pero si crees profundamente que estás aquí, por un motivo, si actúas con disciplina, como si el universo estuviera probando tu coraje. Si visualizas tu futuro hasta que parezca inevitable, entonces cambias todo. Eso es lo que hacen los grandes. Crean lo imposible, porque rechazan lo ordinario. Walt Disney fue llamado loco. ¿Quieres construir un parque mágico en medio de la nada? Sí, y lo construyó, porque su visión era más real que las dudas. ¿Y tu visión está muriendo lentamente por falta de acción? ¿O vas a alimentarla, hoy menos según decisión? Con coraje, con enfoque, estás perdiendo porque estás pensando en pequeño. Y pensar en pequeño es una elección. Una elección que puedes dejar de hacer ahora. La más importante de todas. La elección de quién vas a ser a partir de ahora. No lo que vas a hacer, o tener, o conquistar, sino en quién vas a convertirte. Porque eso es lo que cambia el juego. No son los métodos. No es el curso. No es el contacto correcto, ni el video viral. Es el tipo de ser humano que decide ser cuando nadie te está mirando. ¿Quieres una vida grande? Entonces sé alguien que vive con grandeza en las cosas pequeñas, en la forma en que te levantas de la cama, en cómo hablas con las personas, en el tipo de pensamiento que cultivas cuando estás cansado, frustrado o desanimado. La mente pequeña dice, no puedo. La mente grande responde, ¿cómo puedo volverme capaz? La mente pequeña espera que el mundo cambie. La mente grande cambia el mundo al cambiarse a sí misma. Estás perdiendo porque sigues buscando validación en vez de visión. Quieres ser aceptado, entendido, aprobado. Pero la grandeza exige aislamiento, exige momentos en los que estás solo con tu misión y nadie cree en ella, excepto tú. Nikola Tesla vivió décadas adelantado a su tiempo, llamado loco, ignorado. Pero su mente era un universo, y tuvo la osadía de explorar ese universo, incluso cuando el mundo prefería burlarse. ¿Estás dispuesto a ser ridiculizado por pensar en grande? ¿Estás dispuesto a parecer arrogante por rechazar lo común? ¿Estás dispuesto a ser incomprendido por atreverte a vivir con propósito? Porque si no lo estás, siempre serás uno más. Uno más con potencial. Uno más que casi lo logró. Uno más que miró la vida y dijo, esto es demasiado para mí. Pero eso es mentira. Nada es demasiado para quien sabe quién es. Nada es inalcanzable para quien decide convertirse en la persona que lo realiza. Mira, el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes al convertirte en alguien digno de él. El éxito no es un destino, es un reflejo. Si quieres abundancia, vuélvete a alguien Si quieres libertad, vuélvete a alguien disciplinado. Si quieres impacto, vuélvete a alguien que actúa con intención. Todo lo que buscas ya existe, pero solo se manifiesta cuando tú cambias por dentro. La mentalidad
es el suelo, y estás cosechando exactamente lo que sembraste. ¿Sembraste miedo? Vas a cosechar duda. ¿Sembraste duda? Cosecharás parálisis. ¿Sembraste visión? ¿Fe? ¿Persistencia? Entonces cosecharás fuerza, claridad y resultados. Pero si no actúas todos los días como si fuera inevitable, vas a seguir perdiendo. Y aquí va una verdad dura. Pensar en pequeño no es humildad, es ingratitud. Recibiste una mente capaz de imaginar, un cuerpo capaz de actuar, un alma capaz de persistir, y estás usando todo eso para repetir rutinas mediocres. Fuiste hecho a imagen de la creación, y todo lo que no evoluciona, muere. Estás en guerra contra tu viejo yo, y esa guerra no se gana con palabras, se gana con decisiones. Decisiones radicales, decisiones diarias, decisiones que cortan lo que te debilita y construyen lo que te fortalece. Y una de esas decisiones es dejar de pensar en pequeño. Estás aquí para crear, para liderar, para inspirar, para transformar. No importa tu origen. No importa lo que dijeron sobre ti. No importa cuánto hayas fallado. Lo que importa es quién vas a elegir ser a partir de este momento. Puedes elegir el camino fácil, lo común, lo seguro, o puedes elegir levantarte con furia en el corazón y propósito en el alma, y declarar: hoy termina mi viejo yo, hoy comienza mi revolución, porque al final nadie te dará permiso, nadie te entregará un trono. Tienes que construirlo con tus propias manos, con sudor, con fe, con una visión inquebrantable. Y cuando hagas eso, cuando dejes de pensar en pequeño, te darás cuenta de que nunca fue el mundo el que te limitó, fue tu mente. Y la mente es tuya. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice mucho, pero no lo suficiente. Porque escuchar palabras poderosas no cambia tu vida, a menos actuar sobre ellas. Si puedes cerrar este video y volver a la rutina, o puedes decidir que hoy es el inicio de algo innegociable, una nueva mentalidad, una nueva identidad, un nuevo estándar de existencia. Estás perdiendo porque estás pensando en pequeño, pero esa frase no es una condena, es un llamado, una alarma que suena dentro de tu espíritu, un grito silencioso que dice: despierta, despierta al hecho de que el tiempo está pasando. Despierta al hecho de que el mundo no se detiene por los indecisos. Despierta al hecho de que hay personas esperando tu valentía para despertar la de ellas. ¿Crees que estás solo en esta lucha? Pero estás rodeado por millones. Millones que se ahogan en su propia duda, en su propio miedo, en su mente limitada. Y si decides ser el primero en romper, en liderar con el ejemplo, en vivir con audacia, te conviertes en más que un vencedor. Te conviertes en un libertador. Te liberas a ti y liberas a los que vienen después. Porque cuando una persona se eleva al mundo con ella. No fuiste puesto en este planeta para sobrevivir. Fuiste puesto aquí para manifestar poder. Poder de cambiar entornos, de crear realidades. De escribir tu propia historia con manos firmes, ojos en llamas y alma limpia. Pero eso exige un compromiso, no con el mundo, contigo mismo. Comprométete a nunca más pensar en pequeño, a nunca más negociar tus sueños con el miedo, a nunca más bajar la cabeza ante las voces que dicen: eso es demasiado para ti. Porque nada es demasiado para quien ha decidido volverse más grande que sus propios límites. Mírate al espejo y observa. Observa lo que aún no ha sido revelado. Observa lo que aún no ha nacido. Observa lo que está gestándose dentro de tu valentía. Tienes la chispa. Tienes la llama. Ahora tu misión es transformar eso en fuego. Fuego que purifica. Fuego que ilumina. Fuego que mueve montañas. Tú no eres tu pasado. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres las etiquetas que te impusieron. Tú eres elección, tú eres cambio, tú eres creación continua. Y si quieres, si realmente quieres, puedes reescribirlo todo. Pero primero, tienes que abandonar lo pequeño. Tienes que elegir lo imposible. Tienes que volverte innegociable. Tienes que dejar de esconderte
de tu propia grandeza. Porque la verdad es esta: el mundo no necesita otro acomodado, necesita de ti en total, en intenso, auténtico, incansable. Y si tienes la osadía de pensar en grande, actuar en grande, vivir en grande, no solo dejas de perder, comienzas a ganar en silencio, hasta que el ruido de tu transformación se vuelva imposible de ignorar. Así que ve, con fe inquebrantable, con una visión absurda, con una disciplina brutal, y nunca más pienses en pequeño.